Al tema principal y a presentarlo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Qué cuentan? Bueno, hoy les voy a presentar a Matías Bertone, que es técnico, perdón, que es productor, educador y técnico agroforestal, con 18 años de experiencia en agricultura orgánica, especializándose en agricultura sintrópica y sistemas agroforestales sucesionales. Desde el 2020, organizando e impartiendo ya más de 100 formaciones, cursos, conferencias, charlas presenciales y virtuales, asesorando a decenas de productores en Argentina, América y Europa. Técnico de terreno en la Dirección de Políticas Rurales del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones Argentina. Coordinador técnico, socio fundador y presidente de la cooperativa Monte Nativa desde 2017. Es coordinador en Argentina del proyecto de reforestación Mil Pelo Planeta, Brasil, director de la Escuela de Regeneración Camuatí, El Soberbio, Misiones, programa de comunidades rurales, junto a la Fundación Hábitat y Desarrollo, Club de Roma y Reserva Margay y la Ciudad Posible. Es coordinador representante de la Argentina en la Feria Internacional de Cooperativismo y Economía Solidaria, FEICOP. Así que con ustedes, con muchísimo gusto, le cedo la palabra a Matías. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, gracias Eli, gracias Ceci ahí por el espacio, por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes en estas fechas tan especiales y tocar estos temas tan sensibles y poder, bueno, en mi caso, tratar de transmitirles un poco la visión que tenemos y cómo venimos trabajando con esto que se ha llamado agricultura sintrópica o también se la conoce como agrofloresta, sistemas agroforestales. Ya vamos a charlar un poquito por qué esos nombres, de dónde vienen y bueno, es parte, ¿no?, de nuestro trabajo implementarlo no solo en nuestros campos, desarrollarlo, como nos hemos acercado desde la producción a esto, somos productores, una cooperativa que produce jengibre, cúrcuma, hortalizas, frutales, bueno, unos sistemas biodiversos como les voy a estar mostrando, y también la importancia que tenemos como preocupación, digamos, para ocuparnos justamente de poner en agenda y poder divulgar un poco toda esta información que parece todavía un poco vedada y no es de alcance tan público como desearíamos que sea por las potencialidades y las posibilidades que nos permite acercarnos a los territorios, sea como produciendo o reforestando o conservando o dinamizando una economía regional. Tiene, como vamos a ir viendo, distintos aspectos para ir haciendo doble clic. Obviamente en una hora vamos a estar pudiendo hacer un sondeo general, pero bueno, nuevamente es un gustazo estar compartiendo esta jornada con ustedes y, y bueno, queda más que arrancar. ¿Cómo me escuchan? ¿Está todo ok? Todo ok. Bueno, perfecto, gracias Ceci. Bueno, eh, un poco siempre me gusta contar cuál es el recorrido que tiene, digamos, este tipo de agricultura, su nombre, su historia, digamos, y cómo llega a nosotros o cómo llega a la actualidad y de qué manera. Por un lado, la agrofloresta, la agricultura sintrópica, no es algo es una técnica nueva que vayamos a decir, bueno, esto es un modelo nuevo de producción que se inventó ahora en 2000 tanto, o lo que sea, y que vamos a venir con una idea de imponer y reemplazar estos conocimientos por otros. No tiene nada que ver con eso. Es algo que viene a sumar, a acompañar todo lo que se viene haciendo y que a su vez ya existía, siempre existió y existe, digamos, independientemente de si lo apropiemos o no como una técnica agrícola.
¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, bueno, se intentan de innovar, digamos, con algunas cosas y está bueno reconocer que esto es algo que siempre existió y de ahí su veracidad y la importancia y lo sólido que esto puede ser, digamos, y las soluciones que nos aporta, ¿no? La, en los, la persona, digamos, que un poco elige este nombre y que lo bautiza como agricultura sintrópica y agrofloresta es Ernest Götz. Él es un suizo, un biólogo, que en los 80 estaba trabajando en una multinacional, un trabajo convencional para hacer mejora transgénica, hacer transgénesis en ciertas especies para el agronegocio, digamos, que pueda, en definitiva, de forma resumida, su trabajo consistía en agarrar esa semilla, esa especie, digamos, modificarla genéticamente, hacerla adaptable, digamos, a recibir muchos insumos agrotóxicos y principalmente habitar un espacio, un contexto totalmente desnaturalizado, como lo es una monocultura. Una monocultura orgánica o química está sujeta a estos mismos parámetros de que es un lugar desnaturalizado. Es un contexto en el que cualquier planta no está adaptada de la misma manera, o sea, no está adaptada a través de su historia, de su codefinición y cómo fue evolucionando, coevolucionando en un planeta, en un entorno, en un ecosistema que nunca presentaba esas características de monocultura. Entonces, el afán de esa industria, de ese trabajo que venía desarrollando Ernest Götz, eh, consistía en cómo una especie, un individuo, en un mal contexto, un contexto desfavorable, antinatural, desnaturalizado, puede igualmente surgir y dar un potencial productivo. El cambio de lógica, digamos, que venimos a ver en la agricultura sintrópica, en agrofloresta, es ¿por qué no pensamos de una forma inversa, ¿no? ¿Por qué no podríamos trabajar en mejorar el contexto para que ese individuo pueda realmente ahí sacar su potencial genético y todo su potencial productivo y se desarrolle de forma plena, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un cambio de paradigma muy fuerte, digamos, de cómo vamos a estar trabajando, si tomamos, digamos, estos principios o no. Eh, de esa forma, digamos, este cuestionamiento, podemos hacer un paréntesis ahí, nos viene a traer un montón de reflexiones, no solo en el aspecto productivo, ¿no? Que es un poco nuestro foco desde la cooperativa Monte Nativa, que nos acercamos principalmente para producir, ¿no? Desde una cuestión práctica, sino que nos trae un montón de reflexiones a ver cómo vamos a estar, digamos, involucrándonos, sea con la naturaleza o en aspectos sociales, culturales y demás, ¿no? Tratar de realmente reparar mucho más en este contexto, una sociedad y un contexto global muy individualista, muy camina en ese sentido, la agricultura sintrópica nos trae esta primera reflexión, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros realmente priorizamos nuestro enfoque en trabajar en los contextos y sacamos del foco absoluto al individuo, ¿no? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué resultados nos podría llevar a dar eso? Entonces, Josh, con esa idea en la cabeza, decide abandonar el trabajo que estaba haciendo en la industria y decide ir a buscar a ver qué registros históricos podría haber, o justamente no qué registros, qué información podría llegar a encontrar para validar esta intuición, este pensamiento, ¿no? Que le estaba moviendo los pies, ¿no? De los cimientos, ¿no? De todo, de su vida, de sus estudios académicos y personales, ¿no? Que es algo que nos atraviesa a todos cuando empezamos a ingresar en este mundo y a cuestionarnos, ¿no? Un montón de cosas. A veces decimos que en nuestros talleres, nuestras formaciones, que más que aprender nuevas técnicas, tenemos que estar abiertos mentalmente a desaprender muchas cosas para así aprender lo poquito, digamos, que necesitamos para empezar a interactuar con nuestro entorno, en nuestro jardín, en nuestro espacio productivo, en donde sea, donde habitemos, con otra mirada, con una mirada un poco más cooperativista, más asociativista de cómo trabaja la naturaleza realmente, ¿no? Porque el sistema basado, ¿no? En monoculturas, que está trayendo toda la crisis climática y agotamiento, ¿no? Está basada en ese sentido, ¿no? En el sentido de la competencia,
de que se salve sin quien pueda y el más fuerte solo va a poder prosperar, mientras que bajo este análisis caemos en la profunda certeza de que la vida evoluciona, coevoluciona, mejor dicho, principalmente a través de procesos de asociación y cooperación. No es realmente la competencia el principal motor de la evolución. Eso es lo que sostenemos a la hora de entrarnos en este mundo. Es un aspecto que, que desde ya, digamos, debemos dejar en claro, ¿no? Para ingresar y poder profundizar más en esta temática, deberíamos recapacitar en eso y ver si podemos dejar un poco atrás esa idea de que la evolución solo se genera a través de la competencia. Hay fenómenos de competencia, hay situaciones diversas, también asumimos de alguna manera que está más allá de nuestra comprensión poder analizar totalmente todos los procesos de vida, digamos, que ocurren en un ecosistema. Hay muchos que pueden pasar, ¿no?, de nuestra comprensión, pero lo que realmente, digamos, observamos es que el principal motor para la evolución no ha sido la competencia, sino son las relaciones de cooperación y asociación de las especies. Vemos muchos más intercambios benéficos de la vida con la vida que vínculos de competencia, como para asegurar que eso es lo que el principal motor de la evolución y lo que sostiene nuestro planeta en las condiciones que nos ha llegado, ¿no? Eh, entonces, Ernest Götz, como les contaba, empieza a transitar, digamos, esta búsqueda y se encuentra, por un lado, en Costa Rica registros de lo que él llamó una agrofloresta indígena, ¿no? De cómo sostenían su agricultura, su economía, sus lugares, ¿no? Los antiguos pobladores, y también algo, ¿no?, que ya muchos les sonará, lo que es la Tierra Preta de Indio, que ahí pueden buscar muchísimo más información al respecto, pero básicamente en varios lugares donde había poblaciones precolombinas y demás, encontraron horizontes de tierra muy fértiles, mientras que naturalmente la selva solo no generaba un horizonte de tierra negra muy grueso, ¿no? Solo a unos escasos centímetros. Y en lugares donde encontraban restos de civilizaciones, de poblaciones, con vasijas, flechas, etcétera, restos arqueológicos, encontraban lugares con varios metros de un horizonte de tierra negra, ¿no? Dejando como una evidencia donde había otro tipo de agricultura, donde se acumulaba material, donde se estaba generando suelo a medida que se habitaba y se producía. Uno de los principales beneficios o cosas a resaltar de la agricultura sintrópica es que nosotros no solo vamos a estar produciendo un producto de calidad, sano, sin agrotóxicos y todo eso, sino que vamos a estar produciendo suelo, o mejor dicho, regenerando el suelo de nuestra parcela, nuestro terreno en donde estemos aplicando estas técnicas. No solo vamos a estar produciendo un alimento de calidad, sino que estamos produciendo suelo, produciendo un suelo cada vez más fértil, lo cual nos ayuda a combatir el éxodo rural o el empobrecimiento de las tierras para el negocio inmobiliario o otros usos, sino nos fortalece en eso, en el arraigo de las comunidades, en el arraigo de las personas que están volcadas a estos trabajos, ya que las monoculturas, sean orgánicas o químicas, son dependientes de insumos. Y cada año nosotros, para obtener un resultado capaz, muchas veces ni siquiera llega a ser el mismo resultado que cuando empezamos, tenemos que estar siempre poniendo más y cada vez más insumos y terminamos a merced, digamos, de eso, ¿no? Obviamente, los insumos, los orgánicos en nuestro caso, los defendemos, los usamos y son herramientas útiles y prácticas para nuestra huerta, nuestra producción. Lo que sí debemos tener en cuenta estas técnicas de cómo trabaja la naturaleza, cómo vamos a estar incorporando la agricultura sintrópica, de forma que cada insumo que larguemos en nuestro terreno se quede y no lo perdamos, ¿no? Porque la agricultura sintrópica, cuando empezamos a hablar de forma más estricta o ortodoxa, vamos a decir que es una agricultura de procesos, mientras que las
agriculturas, las monoculturas son agriculturas de insumos. Nosotros decimos que nuestro principal insumo sería el conocimiento, ¿no? Para realmente entender y poder trabajar de la agricultura sintrópica, nuestra agricultura, con entendiendo los procesos de vida. Nosotros vamos a estar fertilizando y regenerando el suelo trabajando a través de procesos de vida, entendiendo la sucesión ecológica, la estratificación, la diversidad y la densidad vegetal, y cómo, con un estudio, con criterios, con todo lo que se está armando este lenguaje agroforestal, con terminología y premisas concretas, nuestra principal herramienta de fertilidad son los procesos de vida. Esto es algo muy fácil de demostrar desde el hecho de que la agricultura en general, acá en nuestra zona donde tenemos selvas de Misiones, yo le estoy compartiendo esto, las principales tierras para el desarrollo agrícola son las tierras de monte. Es donde todos los productores van, digamos, observan un monte y ¿qué ven? Donde tumban ese monte, encuentran un suelo súper rico, súper vivo, súper fértil y como que se hizo solo. Y ahí es donde nos tiene que surgir esa pregunta, ¿cómo se fertiliza la tierra de forma natural sin que venga nadie con ningún insumo, ningún agrónomo, ninguna persona a aplicar ninguna técnica, ninguna información, ningún producto, nada? De forma natural, ¿no? Esa parcela se vuelve a fertilizar y si la dejamos en baldío, al berberecho, vuelve, digamos, según el grado de degradación, vuelve en ese camino hacia la mayor fertilidad, ¿no? Ahí es donde nosotros nos tenemos que detener a analizar y que les voy a ir comentando cuáles son los principales principios, ¿no? Que nosotros detectamos en los ecosistemas para recuperar la fertilidad y cómo nosotros, a través de entenderlos, analizarlos, podemos direccionarlos y optimizar procesos naturales de regeneración que podrían tardar mucho tiempo en acortar esos tiempos y poder encontrar resultados en el corto plazo. ¿Sí? Un poco terminando la historia de Ernest Götz, cómo llega a esta idea y cómo se instala él en Brasil, en el norte de Brasil, en Bahía, empieza a hacer sus primeros ensayos alrededor de los 80. Ya en los 90 ya tenía una idea más consolidada, empezó a trabajar lo que ya se conocían los bosques comestibles o food forest, que ya había algunas experiencias, digamos, alrededor de eso, pero no fue cuando en uno de esos años, en estos primeros ensayos con estos sistemas biodiversos, tratando de recrear estos agroecosistemas, ¿no? Eh, Tienen un año que les visita un super viento, tormentas, que hacen, digamos, un montón de destrozos y disturbios en el espacio. De manera sorpresiva, ellos encuentran que por los próximos 2 o 3 años tuvieron cosechas récord en los cafetales y en las producciones que estaban llevando sobre estos sistemas bajo monte o con estratificados. De ahí vuelve a encontrar, digamos, una respuesta, una llave, digamos, a todo esto lo que es la agrofloresta acerca de estos disturbios y cómo la naturaleza empieza a generar un montón de biomasa con las plantas indicadas para esa función y que con algún disturbio eso baja a la tierra, se traduce, digamos, en cobertura, en alimento para el suelo y en ese disturbio de la naturaleza, en ese aparente retroceso que tiene, alcanza niveles más altos de capital natural y resiliencia y fertilidad y producción, en este caso, en las plantas de café, que era la experiencia que estaba eh, liderando ahí en esta facenda Ojos de Agua en el norte de Brasil. Ahí la cosa empieza a tomar otra dimensión, lo empiezan a expandir muchísimo más. Embrapa y distintas organizaciones gubernamentales, como parecidas al INTA que tenemos nosotros, empiezan, digamos, a trabajar en esto, a hacer más experiencias, cooperativas empiezan a sumar, empieza esto a expandirse muchísimo, ya que traía muchas soluciones a los problemas productivos y de fertilidad y de soberanía alimentaria en los territorios, que la comunidad científica le piden que escriba un paper que documente esto, que lo hace en el
Breakthrough Agriculture, que es, o La Revolución de la Agricultura, que es un paper cortito de Ernest Götz, donde introduce de forma académica por primera vez todos estos conceptos, y después de forma lenta esto se empieza a expandir, y recién en el 2015, en la COP 25, si no me equivoco, toman, digamos, los registros de Ernest Götz con un registro de 80 toneladas de alimento por hectárea, y lo toman como una de las principales estrategias para el cambio climático, la soberanía alimentaria y todo lo que es la Agenda 2030 y demás. Ahí recién sale un poco a la luz y se internacionaliza este movimiento, estas técnicas, y entonces vemos que es como un periodo muy corto donde esto se empezó a expandir. Nosotros venimos trabajando desde 2019-2020, por ende, digamos, hay pocos históricos registros más allá de lo que viene haciendo Ernest Götz hace 40 años, que ahí ya reforestó más de 500 hectáreas, recuperó vertientes, arroyos, modificó incluso el índice de precipitaciones en su microrregión, empezó a tener un montón de impactos muy positivos, y, pero bueno, vemos que es un periodo relativamente corto para todo el potencial y todo lo que se va a ir desarrollando y todo lo que se va a seguir definiendo en cuanto al lenguaje agroforestal y las técnicas en sí y cómo ir aplicándolo en los distintos territorios. Yo por mi parte les doy fe antes que me pregunten si es que esto solo sirve en climas tropicales. La respuesta es un rotundo no, porque lo hemos trabajado en todos los climas. Yo he trabajado en Italia, en climas templados, en climas fríos, también en Alemania, Portugal, zonas costeras, en climas secos, en nuestro Chaco, Formosa, Salta, en Entre Ríos, Buenos Aires, en prácticamente todos los climas hemos podido constatar, no solo por otros colegas, sino en nuestra propia experiencia, de que en todos los lugares donde puede brotar una planta, podemos armar un consorcio agroforestal, un esquema sintrópico, donde armemos un esquema estratificado, pensemos la sucesión ecológica de ese lugar y que le demos este enfoque con un resultado positivo y que no está limitado, digamos, a climas cálidos, para nada. Bueno, ahí esto se empieza a expandir, ¿no? Como les decía, un poco está en construcción. Eh, Muchas veces suena un poco alejado de nosotros que trabajamos con muchos productores, en la terminología, ¿no? Sintropía, como una palabra muy compleja, o también van a ver la sigla SAF, ¿no? Para sistemas agroforestales sintrópicos, que es otra forma de abreviarlo. Y esta confusión o este tema con la terminología, que puede parecer complejo, creo que refleja una situación muy concreta, que para mí es la siguiente. Nosotros lo que estamos hablando acá es de agricultura o tal vez de una ecoalfabetización de cómo entender a la naturaleza, y que la industria realmente nos tenemos que reapropiar de la palabra agricultura, ya que la industria se la apropió. Por ahora estamos perdiendo esa batalla porque en el imaginario colectivo uno todavía cuando le nombran agricultura, en general uno se imagina un montón de cosas diferentes a lo que a lo que le estoy mostrando en pantalla o que ven acá en mi fondo o que están viendo en la pantalla compartida, que eso es una agrofloresta que a simple vista parece un caos, ¿no? De plantas de distintos tamaños y portes, pero eso tiene un orden, tiene un esquema, un estudio, y está pensado en función, ¿no? En nuestro caso, muchas de las cosas que les voy a mostrar son nuestro trabajo enfocado en el jengibre o la cúrcuma. Porque, ¿qué pasa? Nosotros siempre vamos a tener que, antes de lanzarnos a hacer una experiencia en sintropía, analizar qué queremos hacer y cuáles van a ser nuestras prioridades. En nuestro caso, uno de nuestros casos, podemos hecho distintas experiencias, es la cúrcuma y el jengibre. Entonces nosotros buscamos, digamos, en qué ambiente, qué estrato, qué nicho ecológico necesita esa planta, y el resto de plantas que están viendo están solo acompañando para darle un buen contexto, como les decía al comienzo, a la cúrcuma o al jengibre en este caso, ¿no? Otras plantas que tengan las mismas necesidades, que tengan la misma necesidad de luz y tengan el mismo tiempo de desarrollo, no las incluimos en ese mismo
diseño, en ese mismo esquema productivo, los buscamos otro, sino que tratamos de agregarle plantas, no sé, que tengan otro desarrollo vegetativo, otro tamaño, como ven hay alguna planta de banana, de algunos árboles, de titonia, distintas especies que van a estar acompañando, llenando, digamos, ese ecosistema para que tenga, digamos, buenas y mejores condiciones productivas nuestro foco que es la cúrcuma. Y de nuevo esto, ¿no? El ecosistema, el sistema agroforestal. ¿Por qué insistimos en decir sistema y no decimos solo agrofloresta? ¿No? Porque estos trabajos, digamos, esta agricultura trabaja pensando todos los individuos que van a ingresar como parte de un mismo sistema, así como nuestro cuerpo, nosotros tenemos extremidades, órganos, que todos confluyen, digamos, en una unidad, en un sistema, o el sistema digestivo con sus distintas partes, tienen lógica. Nosotros si nos arrancamos el pulmón y lo ponemos a 50 metros de mi cuerpo, él no va a estar trabajando de la misma y no va a tener el mismo valor y no va a ser la misma función que cuando está en un contexto, ¿no? En un cuerpo, en un organismo, va a estar dialogando con otros y cada partecita va a ser súper importante para que el todo trabaje de forma correcta, saludable y empuje, digamos, este crecimiento vegetativo y en la regeneración del espacio donde estamos interviniendo. ¿Ok? Dicho esto, voy a ir pasando algunas imágenes. Disculpen si me extendí un poco, ya que como ven, no tengo problema en ponerme a hablar un montón. Este tema de la agricultura sintrópica es muy extenso. Eh, Nosotros vamos a poder enfocarnos en distintas cuestiones, no solo en la productiva con esto, sino también en la parte ambiental y en la parte social y cultural. Tiene una pisada fuerte en todos estos temas, así como ven, es algo muy inabarcable en una charla de una hora. Pero bueno, quiero dejarles la inquietud y algunas preguntitas dentro de ustedes para que realmente puedan salir y buscar más información. Vamos a ir pasando acá. Ahí, como ven, esto es una imagen de una de las agroflorestas que venimos trabajando. Ahí les voy a mostrar. Acá tienen una foto, ¿no? Desde la Tierra y acá una mirada cenital desde un dron de cómo se ve ese mismo espacio desde arriba, ¿no? Ya a simple vista, ¿no? El verde, dicho sea de paso, en este momento estábamos atravesando una sequía muy fuerte. Los vecinos estaban teniendo una crisis productiva, algunos habrían perdido el 100% de sus monocultivos, y nosotros en este sistemita biodiverso estamos en plena producción y sin ninguna alarma en cuanto al decaimiento de la producción que nos estaba interesando. En esos espacios, entre esas líneas de árboles y arbustos, estábamos cultivando la cúrcuma y jengibre en un contexto indicado para su pleno desarrollo vegetativo y productivo. Acá, como les decía, hago siempre mucha fuerza, digamos, en este primer principio ordenador, ¿no? de la agrofloresta, que es esta consigna, esta premisa, que bueno, que realmente hay que reflexionar sobre esto, ya que si nosotros seguimos con dudas acerca de cómo se desarrolla la estabilidad, la vida, la evolución en nuestro planeta, si seguimos pensando que eso lo dirige la competencia, nos va a costar muchísimo poder acceder y formarnos en esto y poder meternos a fondo con, ¿no? con con lo delicado que es y con todos los conceptos que debemos incorporar. Lo primero que debemos de desatar es ese mito, ¿no? de que la evolución se nos ha propiciado principalmente por la competencia. Después al final capaz hacemos un debate sobre esto, pero bueno, quiero alertarlo sobre eso, aunque sea de que en este concepto debemos ponernos de acuerdo para poder pasar la página, ¿no? Seguir y profundizar. Esta imagen también muestra el mismo espacio que les había mostrado antes en las imágenes anteriores, pero con pocos meses de desarrollo.
En la imagen de dron anterior estábamos, me olvidé decirles, con unos 8 o 9 meses de desarrollo vegetativo del predio, y acá estamos con unos escasos ingresando al tercer mes de la plantación. En ese, en ese, en este cantero, es 1 metro cuadrado, como ejemplo lo traemos para que vean toda la diversidad y densidad vegetal que estamos planteando en esta plantación. De hecho, sea de paso, la naturaleza, o la agrofloresta también, pero la naturaleza y nuestros sistemas sintrópicos son más parecidos a una película, a un continuo, ¿no? No son una imagen quieta. Muchas veces la gente tiene la idea de que la naturaleza es algo estático, ya que un árbol no viaja en colectivo, ni en avión, ni nada, pero si nosotros tenemos esa sensibilidad para observar, vamos a ver que si volvemos al mismo espacio un mes, después vamos a ver distintas plantas, distintas flores. La naturaleza, digamos, está en un constante pulso, ahora mismo está cambiando y eso no para. Entonces, cada imagen que les muestre va a ser un momento nomás que va a ir cambiando, ¿no? Como una película. En esta foto, digamos que sacamos a los 3 meses, vemos mucho más chicos las plantas, no están esos arbustos y esos bananos gigantes, digamos, que aparecían en la otra imagen, pero ya vemos cómo se ha plantado y cómo en 1 metro cuadrado nosotros podemos generar un montón de diversidad y ajustarnos a estos que son los 4 principios de la agricultura sintrópica. Todo lo que podamos hablar al respecto se va a resumir en estos 4 principios. Cuando nosotros tenemos que evaluar si algo no está saliendo bien o evaluar, digamos, alguna situación de una planta, siempre los vamos a estar pensando con estos 4 filtros. Estos principios están presentes en la naturaleza, como muchos otros, son los principales, digamos, que se han aislado como principales en la teoría de la agricultura sintrópica para poder entenderlos. Están presentes en cualquier ecosistema que se está regulando solo, ya está presente en un bosque y la idea es poder entenderlos, analizarlos para realmente poder interactuar y direccionar estos procesos, ¿no? Entonces, el primero, arriba a su izquierda, es la diversidad y la densidad vegetal. En cualquier bosque nosotros es muy difícil que encontremos una sola especie. Siempre vamos a encontrar diversidad y no solo la diversidad, sino la naturaleza busca estar densamente poblados por especies vegetales. La cobertura de suelo, siguiente, que es, bueno, si alguno de ustedes entró en un bosque, es difícil no hacer ruido porque uno va pisando siempre hojas y ramas y tenemos un suelo cubierto. Luego, y uno de los principales de nuestra agricultura es la sucesión natural. Muchas veces decimos que esto es una agricultura sucesional, que el principal motor, digamos, con el que tenemos que acoplarnos para dar salud y restaurar ecosistemas es poder entender con profundidad qué es la sucesión natural. Y, por último, la estratificación. En general, en los bosques, así como vemos un proceso sucesional donde vamos pasando en distintos momentos y vemos especies emergiendo y cumpliendo su ciclo y tal, vemos también un sistema estratificado, un sistema con distintas plantas en distintos tamaños, ¿no? Que nos propician un sistema así diverso, con cobertura de suelo, con sucesión vegetal y estratificado. Cuando nosotros encontremos algún problema en alguna planta que estemos produciendo, lo primero que nos tenemos que preguntar es si lo estratificamos bien, lo ubicamos en un estrato correcto, capaz que necesitaba más luz o menos luz, ¿está correcto nuestro análisis de cómo, en qué parte pusimos la planta? ¿Está correcto la sucesión ecológica donde ubicamos esa planta? ¿No está compitiendo con otra? ¿Tiene su espacio sucesional libre, digamos, para desarrollarse? ¿Tiene cobertura de suelo? ¿El suelo está cubierto o está la tierra a la vista? ¿Tiene diversidad y densidad vegetal o no? ¿No? Estos van a ser nuestros termómetros, digamos, los principales principios para entender cómo estamos llevando adelante las cosas. Bueno,
Eh, Así es como se ve, digamos, en tres etapas, ¿no? Un sistema agroforestal. ¿Y por qué agrofloresta, no? Es simplemente el hecho de llamar agrofloresta es dejar en evidencia que tenemos cultivos agrícolas, cultivos anuales y cultivos forestales. Obviamente que plantás una lechuga y un pino y le podrías llamar agrofloresta, ¿no? Es mucho más que eso. Por eso, ¿no? El nombre completo es Sistemas Agroforestales Sucesionales, SAF. Así los van a encontrar en lo que busquen en internet, se refiere a eso, es esa sigla. Primero, ¿no? Podemos hacer como acá en la imagen, a la izquierda, un consorcio de hortalizas. En ese mismo campo de hortalizas se ha cultivado la cúrcuma, que es la planta que ven en el medio, en esas galerías, es todo cúrcuma. Ya fue plantado, digamos, en ese entorno con las hortalizas al mismo tiempo, solo que a medida que vamos retirando las verduras con su distinto ciclo, nos va a ir quedando ese brote de cúrcuma que va a tener un ciclo más largo. En este caso, estamos tomando de ejemplo la cúrcuma tiene un ciclo de 9 meses, entonces en los primeros 3, 4, 5 meses tenemos un aprovechamiento del espacio con hortalizas, luego con cúrcumas, y por último, la idea en este caso es dejar un sistema forestal, digamos, con frutales, maderables y distintas especies de ese tipo. Bueno, como ya les dije, esto tiene un alcance, digamos, no solo productivo, ¿no? Pero también social y ambiental, y vemos que es crucial, digamos, tener en vista estos tres puntos, ¿no? Como un trípode donde si descuidamos uno de estos, vamos a estar poniendo en riesgo los otros. Entonces, no solo se trata de tener un éxito ambiental, sino también de tener un retorno económico y tener un impacto social que sostenga también en las dificultades que puedan surgir, ¿no? Eh, Voy a pasar algunas imágenes ya que estamos con poquito tiempo. Y un poquito lo que les quería contar, que me parece siempre importante, digamos, hacer una pequeña reflexión acerca de cómo es el sistema digestivo de las plantas. Para el que le interese un poco más este tema, va a poder buscar lo que es este nuevo ecosistema que hemos descubierto y nombrado como rizósfera, que involucra a las plantas, las raíces de las plantas puntualmente, el suelo y los microorganismos. Muchos capaz se preguntan, ¿no? ¿Por qué tanta esa insistencia todo el tiempo de lo de la microbiología, los microorganismos y tal? Y la situación es la siguiente: el sistema digestivo de las plantas es muy parecido al nuestro en algunos aspectos, no en todos, pero compartimos el hecho de que, ustedes saben, cuando nosotros ingerimos algún alimento, se va a ir reduciendo, va a ir pasando por el sistema digestivo, y para que finalmente pase a nuestra sangre, ¿no? A nuestro sistema circulatorio, tiene que pasar los tejidos de los intestinos, y ese trabajo, para que se lleve a cabo de forma correcta, participan, ¿no? Nuestra flora intestinal, ¿no? Que cuando comemos algo que nos hace mal en ese sentido, algún remedio fuerte y tal, se nos afecta eso y empezamos a tener una mala digestión, ¿no? Y eso nos afecta. Las plantas tienen un método muy parecido, solo que su estómago vendría a ser como la tierra y como que lo comparten. Comparten todas las plantas, comparten su estómago desde la tierra y a través de sus raíces que ingresan, ¿no? en la tierra, tienen una relación de simbiosis con los microorganismos que hay en el suelo, que ellos son los que se encargan de dejar biodisponibles y ayudar a que de alguna manera esos nutrientes pasen a la planta, pasen esos tejidos hacia la planta, ya que la planta sola no podría ingerirlo. Lo curioso, ¿no? Acá es que una planta puede destinar más del 50% de los azúcares que generan la fotosíntesis para activar esa microbiología del suelo, ¿no? Con esos azúcares que generan la fotosíntesis, una parte lo usa la planta, pero muchas veces la mayoría de esa producción de azúcares viaja por las raíces para alimentar y fortalecer la microbiología y que ella se encargue de ingresarle los nutrientes que la planta está necesitando, ¿no? Ahí vemos la base de la vida, la base de este planeta es que haya plantas, y se sostiene gracias a que los microorganismos están en cooperación
con la planta, ¿no? Y los hongos y bacterias del suelo, ¿no? Entonces siempre va a ser muy importante tener un espacio verde donde haya hojas que estén captando la luz del sol. Cuando tenemos hojas verdes, sabemos que tenemos clorofila, y cuando tenemos clorofila, tenemos fotosíntesis, y cuando tenemos fotosíntesis, tenemos un suelo nutrido con azúcares, con una microbiología activada. Por eso también, ¿no? La importancia, ¿no? de esto y de cómo entender la nutrición vegetal, ¿no? Las plantas cuando están bien nutridas, así como nosotros, estamos bien alimentados, dormimos bien, etcétera, estamos bien, somos muchísimo, lo habrán experimentado en, en su propio cuerpo, digamos, en su propio cuero, que están mucho más resistentes a no enfermarse y demás, que cuando están capaz con niveles de estrés, mal alimentados, etcétera, son mucho más permeables a que algún patógeno, alguna enfermedad les alcance y les pueda eh, causar algún daño, ¿no? Y con las plantas pasa un poco de esa forma. Y bueno, se ha pasado rápido, no sé cómo la están pasando, pero voy a ir como cerrando, ¿no? Cómo vienen por ahí. Me gustaría escuchar alguna voz un poquito, ya que estaba hablando muy solo. Yo la estoy pasando genial, no sé. El resto no va a poder hablar porque no los dejo. Están muteados. Bueno, bueno, vayan, me imagino que vayan poniendo, vos decime Ceci, vayan poniendo sus preguntas. Voy a ir haciendo un cierre, así también podemos tener un ida y vuelta, ya que el tiempo es poco, capaz que hay algún interés puntual en charlar alguna cuestión de lo que estuvimos hablando o referido al tema. Así que los invitamos, ¿no? A dejar sus inquietudes. eh, y, y bueno, un poco ¿no? Cerrando y trayendo un poco a reflexión la terminología que a veces, para que no sea una barrera, ¿no? Porque a veces puede parecer una barrera, una palabra rara, y a veces es solo estamos nombrando algo que es muy evidente, muy práctico. Yo siempre le digo a los chicos que se acercan y tal, eh, que muchas veces la curva de aprendizaje en la sintropía, lo que vemos con nuestros colegas es que al principio es un poco achatada y de pronto, digamos, empieza a subir. Así que hay que tener un poquito de paciencia y recordar, ¿no? Que la naturaleza, por más que sea compleja, no es complicada, es simple, ¿no? Es una aparente contradicción, digamos, que tenemos que superar, bueno, que la naturaleza puede ser muy compleja, hasta demasiado capaz, no podemos realmente comprender bien todos los procesos que involucran a que la vida esté plantada de la forma que la hemos encontrado en este planeta, pero al mismo tiempo podemos detectar mucha simpleza, ¿no? Entonces, empecemos a amigarnos, ¿no? con esa idea para, de alguna manera, acercarnos a esto, que por un lado todo lo que es la teoría, toda esta información les va a ser muy útil, les va a disparar un montón de ideas, pero el verdadero conocimiento les va a llegar con la práctica y con involucrarse y con animarse a algo que hemos desarrollado en la agricultura, nos dicen 10.000 años, y lo tenemos de alguna forma en nuestra, en nuestra sangre, ¿no? Eh, de una manera muy interna, muy natural, muy instintiva tal vez. Y bueno, a veces no limitarnos con pretextos que son complejidades nomás, o complicaciones, perdón, y de alguna manera u otra siempre vamos a estar pudiendo aprender muchísimo interactuando con las plantas y sacando conclusiones y despertar, ¿no? Despertar en el agricultor, en el que cuida la tierra, esa capacidad artística, ¿no? Que todos tenemos de expresarnos, ¿no? Y modificar nuestro entorno en algo más bello, y no solo pensar un agricultor como alguien que está, bueno, a merced de la industria y no tiene ninguna voluntad propia y demás, ¿no? Poder no revalorizarnos en ese sentido, ¿no? Y la palabra sintropía se elige, ¿no? De alguna manera en contraposición con la entropía. La entropía vendría a ser la pérdida de energía en cantidad y calidad principalmente, y la sintropía nos indica un movimiento hacia la mayor calidad y cantidad y complejidad de vida, ¿no?
por un lado, la monocultura, la agroindustria, empieza en este cuadro, ¿no? Como de derecha a izquierda, invade, digamos, con espacios de monte, de naturaleza, de mucho capital natural, y lo reduce, digamos, a una tierra yerma y pelada, como la imagen de viene a la izquierda, y estamos en condiciones de asegurar que vamos a transitar el camino inverso. Podemos arrancar en suelos, como lo ven a la izquierda, totalmente pelados, y avanzar hacia ese sentido. Ernest Gotz siempre repite que no existen suelos pobres, solo mentalidades pobres, y cualquier suelo es recuperable, y con esto, si trabajamos con estos 4 principios que ya les nombré, vamos a repetirlo: la diversidad y densidad vegetal, la cobertura del suelo, la sucesión ecológica y la estratificación, tenemos garantizado un camino hacia la mayor fertilidad y la mayor sanidad vegetal. Bueno, otra ideita más, yo sigo. Usted me tiene que interrumpir para cuando No, estén cuando las vos digas, preguntas listas. tenemos lo que Yo a tenemos veces para doy cuando vos talleres de quieras. 2 o 3 días. No, ya te veo. Bueno, bueno, este último concepto les voy a dejar, que a veces nosotros entendemos a la hora de diseñar un espacio y planearlo, como la sintropía o la agrofloresta, como una agricultura de 4 dimensiones. ¿Por qué esto? Nosotros en un monocultivo solo vamos a estar pensando a qué distancia vamos a ir poniendo cada línea en un eje, ¿no? Y en el otro eje, a qué distancia en la línea va cada planta, ¿no? Esos son dos ejes, 2 dimensiones. En la agricultura sintrópica vamos a estar ocupando el eje vertical, pensando qué plantas en distintos estratos podemos ir incluyendo, y a su vez el eje del tiempo. En el tiempo, qué especies de ciclo corto, si nosotros ponemos una rúcula que vive 30, 50 días, la podemos poner junto a un maíz que vive 3, 4 meses, y una va a alcanzar su momento, digamos, pleno y retirarse, y luego va a venir la otra. Y eso es un poco el efecto de la sucesión ecológica, cómo nos va. Primero dejando un suelo siempre verde, con plantas haciendo fotosíntesis, bajando azúcares, regulando el pH y equilibrando la vida del suelo y generando cobertura, evapotranspiración, mejor retención de agua, un montón de efectos positivos. Y en este sentido, en esta 4ª dimensión que vendría a ser el tiempo de la sucesión ecológica. Así que, bueno, yo creo que por ahí estaríamos bien. Bien, Podemos escuchar algunas preguntas o las voy leyendo. Yo puedo disparar un Bien, videíto solo para que quede de fondo los vuelos de dron acá por algunos cultivos, y, y vas gestionando ahí todo este tema de las consultas y demás. ¿Qué te parece? bueno. perfecto. Bueno, Ceci, ¿empezás vos? Ya. Sí. Bueno, acá Andrea había dejado un comentario. Dice, vinieron hace una semana investigadores de la Universidad de UNRAF a realizar estudios de suelo. No están aún los resultados, pero los estudios ya mostraron cómo infiltró en una hora aproximadamente 1000 mililitros en nuestro sistema, y al lado, agricultura convencional, no bajaba el agua, una laja. Imagínense lo demás, 40 centímetros de materia orgánica construimos con poda y manejo. Necesitamos hacer un giro copernicano y producir suelo y servicios ecosistémicos para luego cosechar abundancia para todas las especies. Bueno, lo quería leer porque Andrea te Qué conoce, bueno, felicitaciones. Andrea Rufiner, desde el Espinal Santafesino, Qué te grande, saludó. André. Qué Sí, bueno, André, ahí otra vez acompañando. Muchas gracias. Saludos para allá, para Santa Fe. bueno. Em, Dice Viviana Mazzoni, en los SAF queda espacio para especies no comerciales, nativas, que permiten mantener al menos en parte la biodiversidad original de la zona. ¿Han medido la biodiversidad de insectos, aves, etcétera? Sí, la pregunta es si permite, y sí, 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 totalmente. La pre- Es sí, un, es un albergue para un montón para que toda la fauna de la zona se sienta
Para que la voy a silenciar a Eli, perdón. Sí, perdón. Sí, ahí te escucho mejor. Que, que sí, totalmente, la verdad que eso es lo que buscamos. Ese mismo objetivo pasa a ser también una, una condición y una consecuencia, ¿no? Tiene que estar, cuando trabajamos con con sistemas, agroecosistemas y reduciendo la palabra sistemas, digamos, vemos que así como la célula más chiquitita de nuestro cuerpo tiene una función, digamos, y no es prescindible, vamos a decir, todo esa, desde la microbiología, la fauna, todo lo que involucre que los ecosistemas estén biodiversos, pasa a ser un capital, no solo un, un medidor de que las cosas están funcionando bien, sino un catalizador de procesos benéficos y de regeneración. Perfecto. ¿Y han medido la biodiversidad de insectos, aves, etcétera? ¿Tienen medido eso? No tenemos un estudio académico, solo lo empíricamente corroborable, que está a la vista de todos los que visitan estos espacios, pero bueno, realmente invitamos, digamos, a la comunidad y trabajando con algunas posibilidades de proyectos de investigación y desarrollo para el próximo tiempo, para realmente tener datos más concretos de nuestra experiencia. Sí hay muchísima información disponible, mucha en Brasil. Embrapa ha publicado un montón de estudios que constatan esta situación, ¿no? De recuperación de la biodiversidad. Bien, bueno. Em, María pregunta, ¿qué especies vegetales se asocian para producir jengibre? Bien, nosotros para el jengibre que entendemos que necesita una, un reparo, digamos, del sol y del viento adecuado, si lo ponemos muy expuesto al sol, no, no va a funcionar. En monocultivos se, se, se elige por usar media sombra, plástica, ¿no? Nosotros lo que, en general, de forma resumida, el jengibre es un cultivo, digamos, que tarda entre 7 a 9 meses para estar bien maduro. Entonces, por un lado, cada ciertas líneas de cultivo que va a tener jengibre, incluimos algunas especies arbustivas, arbóreas, que generen un estrato más alto que el jengibre, que alcanza un metro veinte. Tener especies que superen esa altura y que pueden estar sombreando en ciertas horas el espacio de producción. Y a su vez, con respecto a lo sucesional, nosotros durante 3 o 4 meses tenemos un brotecito muy chiquito de jengibre y si lo tendríamos expuesto en los lugares que se planta solo, tiene muchos requerimientos de agua y cuidado, ya que es un brote muy sensible a estar expuesto y crece muy lento para poder realmente tapar el suelo y que no quede expuesto. Entonces hacemos un cultivo de hortalizas de estación, según en el mes que se inicie. Por ejemplo, ahora en julio, agosto ya empezamos a preparar lo que es la siembra de jengibre y en su momento de siembra vamos a estar incluyendo especies, por ejemplo, de lechugas, repollos, coliflores, hortalizas de estación que van a tener un ciclo entre un mes cuando ya empezamos a sacar las rúculas y los rabanitos, hasta los 4 o 5 cuando terminamos de cosechar los últimos repollos y coliflores y coles. Bien, ay, qué bueno, qué lindo. Matías, pregunta Alfredo, ¿experiencia en la región andina, Mendoza, existe? En Mendoza nosotros todavía no, no estuvimos viajando para allá, tenemos algunas invitaciones, podemos ir cuando nos inviten, pero por ahora no he conocido, sé que hay muy lindos proyectos en Chile, del otro lado, eh, regeneración agua-tierra, se llama uno, si no me equivoco, que están trabajando hace bastante tiempo, y, pero es perfectamente aplicable. Nosotros trabajamos en una zona de cordilleras con producción de vinos, hicimos algunos consorcios con álamos, vinos y especies muy parecidas a lo que sería
no exactamente igual, pero lo que sería un poco la zona que mencionan, y sí, tuvimos mucho éxito y se puede aplicar, pero con total seguridad. Bien. Nosotros siempre que trabajamos en un nuevo territorio, siempre va variando, digamos, lo que es, incluso con pocos kilómetros puede variar el microclima, y, pero en todos los lugares estudiamos más o menos cómo es las características del bioma, cuáles son las especies nativas, cuáles son, y empezamos a identificar. Nosotros en general algo que no llegué a contarles es cuando clasificamos las plantas en un diseño agroforestal, tenemos en cuenta tres características principales. Dos ya les comenté, y la otra lo di como por sentado, que algo lo nombré, pero no directamente, porque una es el estrato, qué estrato, ¿no? ¿En qué tamaño, en dónde va a estar ubicado, cuál es su nicho, cuál es la sucesión de él, o sea, qué tiempo de vida tiene, qué tiempo tiene para germinar hasta que su periodo vegetativo y su periodo de fructificación y su retirada, ¿no? ¿Qué ciclo tiene? Las plantas, un rabanito ya florece a los 30, 50 días y se retira, digamos, por decir el ejemplo de las plantas de un ciclo más corto que conocemos. Y, no sé, un maíz o en este caso el jengibre, les mencionaba, son varios meses. Y la tercera función, o sea, los tres skills, las tres características de una planta, la otra va a ser su función. Nosotros no solo incluimos, como ven en las imágenes que le he pasado, no solo especies productivas, sino vamos a traer especies que tengan, por un lado, un servicio ecosistémico, ¿no? Que atraigan insectos benéficos, que nos generen entornos ecosistémicos adecuados, y otro, el más, capaz más notorio, es el generar biomasa, generar materia orgánica en el lugar. O sea, nosotros tenemos que llegar a un punto en que solo necesitemos usar los propios insumos que nos da el mismo espacio, ¿no? Entonces, esas plantas de mucha producción, mucha capacidad de rebrote, que a veces en la industria no se quieren mucho porque tienen justamente esta capacidad alta de rebrotar y de resiliencia, son las que tenemos que ordenar de una forma que nosotros no sea práctico para ir podándolas y acumular ese material en la tierra. Entonces, en un clima como el de Mendoza o en cualquier otro, nosotros vamos a tener que detectar ese tipo de especies. En tu clima podemos usar, hay muchas experiencias con tutores vivos para sistemas de producción de uva, con álamos y otras especies de árboles que se pueden manipular y podar y tienen buena capacidad de rebrote para generar estos tutores y que ahí viajen, se trepen, digamos, las vides. Y no sé, entre líneas siempre va a estar, digamos, no va a ser un detalle el hecho de que detectemos cuál es la producción principal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos interés en hortalizas, bueno, vamos a organizar el esquema para incluirla. Si nosotros tenemos un interés en tal o cual especie o en regenerar tal espacio, bueno, el esquema se organiza en base a nuestras prioridades y el resto de especies van a ir acompañando a ese foco que tenemos, ¿no? Entonces, nada, elegir entre lo que queremos producir, lo que vamos a estar pudiendo manejar o tratar, ¿no? Porque tampoco podemos excedernos en la cantidad de plantas y cosas que escapen, digamos, nuestra capacidad de gestión, y incluidas con, de alguna forma, especies que vamos a estar sacrificando, ¿no? Podando para ir enriqueciendo y tener nuestro suelo cubierto. Excelente, muy No sé bien. si un poco respuesta. Sí. Bueno, mira, acá Ingrid dice una belleza total. ¿A dónde se puede aprender más y poner mano a la obra? Bueno, ¿de dónde nos escriben? Acá nosotros estamos en Misiones, es donde tenemos la sede de la cooperativa. Les invito a conocer nuestras redes, que es monte.nativa en Instagram, montenativa.com es la página, y ahí nosotros estamos subiendo material, tenemos algunos grupos de WhatsApp donde también subimos info, si nos contactan se pueden sumar. Estamos haciendo en nuestro predio, que es donde estoy pasando las imágenes ahora, hacemos en general hacemos un taller en primavera presencial acá, y a veces se puede llegar a dar otro en el año, pero principalmente hacemos uno al año,
Y después estamos constantemente visitando otros proyectos, asesorando, acompañando otros productores o cooperativas en distintas partes de la Ingrid, Ingrid provincia. Ahora, pregunta, Ingrid es de Capital, de Buenos Aires. ok, bueno, hace creo que un mes estuvimos ahí en la Ciudad Posible también con una charlita, estuvimos con unos cursos presenciales en Escobar, en el Abrazal, se dejó implantado un pequeño módulo, un espacio donde los chicos siguen haciendo formaciones y encuentros. eh, y bueno, después hay mucha info en internet para consultar y espacios concretos con agrofloresta. No hay muchos todavía por allá. Me imagino que los estaré visitando por la zona en septiembre, octubre también, en la época de la siembra, ¿no? De primavera-verano, capaz más para octubre, noviembre. La idea en ese semestre poder visitar esa zona y que se puedan sumar en alguna capacitación que, Eso lo van a publicar que en las bueno, redes, sí, seguro, si uno lo sigue. sí, lo estamos compartiendo siempre y por ahora no tenemos vista así en el corto plazo en visitar esa zona, sino bueno, recién para el segundo semestre del año. Y, y bueno, seguramente hayan algunos proyectos que uno no conoce, que estén surgiendo. Hemos dado varios talleres en la zona del Delta, donde están también otro grupo de chicos trabajando ahí. Eh, bueno, Sigo, contáctenos y vamos a estar sí. publicando y compartiendo esas informaciones. Después, si querés, escribimos acá en el chat el Instagram. Dale. Te tengo algunas preguntitas más, ¿eh? No es que. Sí, sí, Bueno, sí. Beatriz Heibel deja me- un, un comentario: volver de sistemas absolutamente simplificados de agricultura de monocultivo a la mayor complejidad de la biodiversidad, dice. Por acá María te pregunta, ¿hay una superficie mínima para producir de esa forma? Bueno, es algo que surge mucho, vale muy importante aclarar, que esto, como, o sea, ¿recuerdan la imagen en que yo les mostraba los cuatro principios? Es solo un metro cuadrado, literalmente un espacio súper mínimo, donde hasta lo pueden recrear si están en un espacio urbano, en macetas y sin problema. Y, y ahí se puede ver y constatar, digamos, que en un metro cuadrado, así como en promedio en una selva, en un bosque, cuando se abre una clarera y rebrotan las plantas en esas condiciones, nacen entre 20 y 40 especies, ¿no? Por metro cuadrado. Nosotros podemos recrear algo muy parecido con 10, 15, 20 y más especies. Cuanto más especies pongamos, el criterio va a ser cada vez más fino, pero de mínima con que pongan 4 o 5 plantas, ya va a ser por lo menos un gran avance a poner solo una. Y en cualquier maceta, en cualquier espacio, nosotros siempre hacemos el, la comparación, una de los consorcios más simples, digamos, y conocidos y fáciles de entender es capaz poner en un solo espacio, podríamos cultivar tres especies, por ejemplo, la rúcula, la lechuga y un repollo. Esas tres las podemos poner en un mismo espacio, ¿sí? Chiquitito. Y primero va a crecer rápido la rúcula, la tenemos que cosechar. Y después va a salir la lechuga. Y cada cosecha, de alguna manera, termina siendo como el desyuye o el deshierve del cultivo que viene después. Cuando nosotros, la rúcula está muy, muy grande y le está un poco apretando la lechuga, venimos y desyuyamos, limpiamos para que esa lechuga esté limpia, pero esa limpieza, ese desyuye, termina siendo una cosecha de rúcula. Y lo mismo le va a pasar al repollo, ¿no? Que tiene un ciclo más largo que la lechuga estaría en los 60 días y el repollo más cerca de los 90. Entonces, cuando cosechamos esa lechuga, le limpiamos, digamos, el espacio al repollo, hacemos como ese desyuye, ¿no? Pero con plantas que están elegidas para aprovecharlas y que no sean una planta que no se pueda aprovechar, sino algo que nos dé un beneficio también. Bueno, em, Pablo deja dos preguntas. La primera, imagino que las hortalizas necesitan mucho sol y cuando avanza el tiempo y la sucesión y las especies del estrato mayor comienzan a sombrear, ¿cómo se puede continuar la producción de las especies que necesitan más sol? Bien, eso es una duda que surge siempre y que
y voy a tratar de explicarlo de forma resumida, un poco las presentaciones lo suelo tener un poco más graficado porque requiere un poquito de análisis y de concentración, pero se puede explicar también de forma simple en el hecho de que nosotros, ¿qué pasa? Las plantas, las hortalizas y todas esas especies que tienen altos requerimientos nutricionales y un suelo que no puede estar compactado ni con un pH desequilibrado ni y con una compactación y una erosión, ¿no? Pertenecen a un entorno donde hay un suelo fértil, un suelo como de selva. Pero ¿qué pasa, no? Nosotros si vamos y cultivamos maíz o lechugas abajo de los árboles totalmente en la sombra, no se desarrollan. La lógica, digamos, para entender esto de forma rápida, es que esas especies son las que nacen cuando en un entorno natural de pronto hay un disturbio, se cae un árbol, esto, lo otro, y se genera una entrada de luz. Entonces estas hortalizas, en este caso, ocupan ese lugar en la cadena. Aparecen en lugares donde la sucesión avanzó, pero de pronto hay una entrada de luz, ¿no? Eso por un lado. Entonces entendemos cuál es el nicho de esas plantas, de las hortalizas. Nosotros cuando querramos plantarlas vamos a tener que, si empezamos de un lugar erosionado, vamos a tener que emular esa, esas condiciones trayendo cobertura, enmiendas al suelo y demás, y recrear como que eso se parezca de alguna forma a un suelo como de monte o de bosque. Pero, ¿qué pasa? Estas van a aparecer solos si nosotros les activamos ese ingreso de luz. En la naturaleza aparecería a través de un disturbio, nosotros, o bien tendremos que calcular un distanciamiento de las líneas de árboles apropiado para planificar cuántos años queremos tener cultivos anuales con sol acá. Otra opción es las plantas, digamos, que estamos poniendo poder podarlas de forma drástica para volver a ingresar el sol, pero con el trabajo, ¿no? Que nos generó de recuperación del suelo esas especies, o sea, no sería un trabajo en vano agarrar y podar y cortar esos árboles que hemos puesto ahí para regenerar el suelo, obviamente teniendo en cuenta qué especies y cómo, eso no hay que pasarlo por alto tampoco. Y la otra opción es, bueno, ir y avanzar a otro espacio, porque ciertamente si nosotros no hacemos un manejo adecuado, eso se nos sombrea y nosotros no podemos continuar la producción de hortalizas ahí. ¿No? Por un lado, y ya que está, salió el tema, a veces nos preguntan cómo podemos hacer una agrofloresta sin manejo, porque se empieza a notar que de alguna manera hay mucha intervención y según el grado de cultivos y la exigencia en los cultivos que tengamos, pues no es lo mismo trabajar para la reforestación o la recuperación que para la producción, ¿no? Entonces, salvaguardando eso, eh, las agroflorestas son el éxito que tengan siempre es más que nada del manejo que le hagamos. El trabajo de implementación y demás solo es un pequeño porcentaje comparado al trabajo de mantenimiento y manejo. Y no hay una agrofloresta, digamos, que nosotros podamos hacer que no necesite manejo. Siempre va a estar, bueno, salvo que nosotros no tengamos tiempo y querramos dejar 40, 50 años en lugar para que se regenere, no hay problema. Pero si nosotros estamos en un lugar que queremos participar y queremos que avance, el manejo y el mantenimiento y todo esto es crucial para este tipo de sistemas trópicos agroforestales. Matías, y esto, bueno, en relación a que la segunda pregunta de él era, ¿destacarías algunos manejos especiales para la técnica en los climas templados? Lo que yo detecto en la diferencia de climas, a mí, ahora eso entramos capaz un poco también en el ámbito de los gustos personales, porque bueno, no habría cómo decir cuál es mejor o peor, sino que simplemente son distintos. Lo que nosotros vemos en las características del suelo que tenemos acá, por ejemplo, en Misiones, que son suelos más nuevos, no tienen tanta fertilidad como en la zona núcleo, más al sur, como tienen allá, y tenemos un clima y un metabolismo en las plantas un poco más acelerado, lo cual eh, en el hecho de comparar con un clima más templado,
nos demanda una intervención y un manejo un poco más presente y con una dinámica más acelerada en la cuestión de manejos y podas que en el suelo, que en un clima más templado que va un poquito más lento. Yo en lo personal lo encuentro como una ventaja, ¿no? Una ventaja en el que no, nuestros suelos acá cuando pierden la materia orgánica y la cobertura rápidamente pierden sus capacidades de fertilidad y productivas. En la zona núcleo más abajo tienen la suerte, digamos, que se ha depositado gran cantidad en su formación geológica, digamos, de fertilidad por movimientos volcánicos y que se han depositado en toda esa zona, entonces tienen una carga fértil mucho más alta que la nuestra acá. Lo cual le permite al agricultor ahí trabajar un poco, a mi entendimiento, un poquito más holgado. Nosotros en nuestro clima, para que vean, en nuestra zona, una monocultura, hacer monocultura por 10 20 años, como pasa ya en la zona núcleo, es imposible. No se puede, digamos, hacerlo eso. Hay que sí o sí dejar la tierra descansar de alguna forma u otra, porque se anula y se agota mucho más rápido que en las zonas Buenos Aires y demás. Así que, por un lado, corren con esa ventaja, pueden, digamos, no ser tan exagerados tal vez con la materia orgánica como tenemos que ser nosotros acá con la cobertura, ya que rápidamente eso se empieza a degradar y se desaparece, hay que rápidamente podar y poner de nuevo, ya cuentan con un tiempo, digamos, un poco más largo para las intervenciones y bueno, y el hecho después, obviamente, identificar las especies de la zona, identificar qué es lo que queremos producir y trabajar con las especies mayormente si se puede, nativas y adaptadas a esos climas, que esa información, ¿no? Que todo el mundo puede encontrar y podríamos explayarnos muchísimo más con eso, pero les dejamos de tarea ahí para, para que averigüen e investiguen un poquito más. Está bien darles tarea. Acá también, Viviana, bueno, ahora vamos para... Hay experiencias en los biomas del monte, estoy imaginando monte entrerriano, pero vale para toda la media luna que ocupa ese bioma. ¿Qué cultivos se podrían usar en esos casos? Bioma de monte, ¿de qué monte? Ajá. ¿Monte de una localidad? Monte entrerriano, Viviana, ¿de dónde sos, Viviana? A Monte ver, Entre Ríos. porque así, no sé de dónde es Viviana, supongo que ya lo escribirá. Monte Espina, Espinal. Entonces, ¿y cuál sería la pregunta? Del Espinal pregunta, y pregunta qué especies se podrían usar, y pregunta si hay experiencias. Ahí se cortó. ¿Qué Pregunta especies se... si hay experiencias en el bioma, bueno, del Espinal sería, y qué cultivos se podrían usar en esos casos. Ahí yo te debería preguntar con qué fin. Si es con una mirada para regenerar y en qué condiciones está el espacio y si es un foco productivo y tal, ¿no? Porque especies, bueno, las que mayormente estén adaptadas y no habría un límite. Nosotros, en general, no tenemos una mirada castradora en el sentido de las nativas. Entendemos que hay que tener digo, en las exóticas, entendemos que hay que tener una coherencia en las especies que se van a introducir para poder controlarlas y darles un uso. No se trata solo de largar plantas porque sí, nada más, pero hay muchas especies que no son, a ver, en el sentido de que primero trabajen con las nativas y que si introducen alguna otra, hay muchas especies que tienen un desarrollo vegetativo que ayudan muchísimo a recuperar el medio ambiente si son manejadas. Tal es el caso del paradigmático eucaliptos, tan, digamos, castigado por el hecho de que, nada, en general se lo conoce en monocultivos. Un monocultivo de eucaliptos no es un bosque, es casi lo opuesto a un bosque, literalmente. Entonces, esa estigmatización, Estigmatización. se me trabe, esta estigada como es.
estigmatización, perdón, que tiene el eucalipto viene más que nada porque está introducido siempre en monocultivos, lo cual sí tiene un efecto totalmente negativo. Pero si nosotros lo manejamos, tenemos una bomba de fotosíntesis, una planta que nos produce, nos ayuda a infiltrar el suelo, a traer nutrientes de más abajo donde los cultivos anuales no llegan y nos los trae para la superficie y empieza a generar un montón de efectos positivos que si lo controlamos bien, nos potencia el sistema. Pero de nuevo ahí, si nosotros no manejamos y dejamos solo, introducimos plantas sin ninguna planificación, nos puede llevar a un efecto negativo. Entonces ahí en la zona de ustedes, eh, trabajaría con todas si queremos introducir frutales, bueno, frutales ahí de la zona, si es que en esa zona se están haciendo cítricos, que no desconozco, me imagino que sí, en Entre Ríos hay de eso, especies, bueno, de carozo y demás, y muchas posibilidades de hacer hortalizas, hay una gran variedad de hortalizas para hacer en el clima templado, tuvimos muy buenos resultados con el alcaucil, el espárrago, especies, digamos, que son anuales o bianuales, con, con muy buena adaptación a sistemas agroforestales. Y bueno, todo lo que tenga que ser hortalizas, después pueden trabajar con rotación, con cultivos de cobertura de invierno, ir rotando, todo también lo que aprendan o vean en otros tipos de experiencias o agriculturas de la biodinámica, de la agricultura orgánica, todo esto se puede complementar agregándole todos estos conceptos, ¿no?, de estratificación y sucesión ecológica, que son un poco los conceptos principales que viene a traer la agricultura sintrópica. Así que invitada a probar todo lo que sea, obviamente esto escapa a la agricultura sintrópica, esto sería agricultura básica nomás, ¿no?, en lo que es temporada otoño-invierno, buscarnos, ¿no?, las especies que son para el clima de otoño-invierno y después lo de primavera-verano. Sabemos que el maíz es primavera-verano, las coberturas de invierno, en nuestro caso tenemos también distintos avena forrajera, distintas coberturas de invierno, hortalizas de invierno y después tenemos lo que es el cultivo de primavera-verano, que es ya cambia, ¿no? Entonces, manéjense principalmente entendiendo esos dos ciclos principales del año, son los más notorios, digamos, para hacer, según si ahora estamos queriendo iniciar ahora, bueno, busquemos especies de otoño-invierno y si estamos cerca de septiembre, bueno, ahí vamos a estar con lo que es primavera-verano, maíces, calabazas, potos. Se puede hacer Bueno, la milpa, la gran famosa milpa, es una especie, ¿no?, de consorcio estratificado y sucesional de 3 especies. bueno, Matías, avanzo con alguna que otra pregunta ahora. Marcelo pregunta si tienen previsto incorporar alguna producción basado en algún fruto nativo, por ejemplo, pitanga u otra que sea apropiada para la ecorregión de ustedes. Sí, ¿no? Tenemos muchísimas pitangas, yaboticabas, eh, muchísimas especies nativas. Solemos trabajar en colaboración con fundaciones que están reforestando, con el vivero de Margay, Kawasi. Kawasi, ¿está bien? No, ahora no se me acuerda bien el nombre, con el vivero que está acá en Margay, que produce muchísimas nativas y frutas. Eh, en nuestro caso, a ver, además de la cuestión productiva, nosotros tenemos que entender que tenemos una situación o económica, social o política, o como lo quieran llamar, que por más, a veces uno tiene una buena producción y tal, y no hay un mercado, o no hay una industria, o no hay una infraestructura que permita esa comercialización. Eso ya no es sintropía, digamos, eso ya son otras cuestiones, ¿no? Eh, Tenemos nativas frutales creciendo muy bien. En nuestro caso no tenemos una proyección económica en eso, ya que ya tenemos nos dedicamos por ahora con foco y sin querer descuidar, digamos, estas producciones de cúrcuma y jengibre, hortalizas y frutales más convencionales, pero sí vamos ingresando y es algo que bueno, puede
es un capital, ¿no? Que a la hora de estar más consolidados le podríamos dar que no es el momento ahora, le podríamos dar un uso comercial y productivo un poco más organizado, si se quiere, ¿no? Bueno, otra inquietud que dicen, si hay bibliografía, por ejemplo, del INTA o algún tipo de bibliografía sobre esto. Bueno, bibliografía hay muchísima en portugués, así que a descargarse el Duolingo. No, Ah, pero en bueno, hay muchísima. portugués. ¿Local La no? mayor, la mayor cantidad de información, el 95% está en portugués. Después Ok. hay algunos proyectos, nosotros tenemos publicado algunas cartillas de buenas prácticas, algunas clases un poco más extensas que están libres en YouTube para chequear, que están, bueno, las doy yo, están en español. Y, y bueno, algunas cartillas, algunos materiales que vamos subiendo. Eh, Estamos en vistas de, bueno, de confeccionar algún otro próximamente. Y, pero autores en español y el INTA no están, infelizmente, todavía no están trabajando en esta temática. Yo con mucho agrado me incorporé hace un tiempo ya al Ministerio del Agro de la producción acá de Misión, justamente para llevar adelante estas prácticas y bueno, avanzar en estos temas. Pero bueno, es relativamente reciente y el mundo académico ve todavía con mucho recelo el avance y el cuestionamiento que esto trae hacia las prácticas convencionales, ¿no? Entonces, eh, hay que seguir impulsándolo y que bueno, que empiecen a- a desarrollarse estos manuales, estas prácticas y el material correspondiente para mayor alcance y mayor eh, llegada, ¿no? Ujú. Bueno, la misma Andrea acá te deja una consulta. Dice, tengo una inquietud respecto de cómo iniciar el sistema. En Campo Conciencia trajimos material de afuera para cobertura, pero es media hectárea que intervenimos. Al principio, porque era mucha la degradación de la que partimos y compactación, y no teníamos árboles. Ahora que descubrimos las especies metabólicas y de servicios de biomasa, estamos acelerando mucho, pero en otros lotes hay otras formas de acelerar más a escala con bioinsumo. No es algo que quisiéramos usar porque necesita maquinaria y mover mucha energía. ¿Qué sugerís? ¿Una estrategia forestal para grandes extensiones o aplicar bioinsumos para comenzar? ¿O directamente dejar en una sucesión primaria como hace un año y medio que está y ahora plantando especies de servicio? ¿Se entendió? Bien, ahí hay, ahí hay varias cosas, ¿no? ¿Por qué? Eh, por un lado, hay una premisa que nosotros siempre compartimos, de que en el primer año, a ver, voy un poquito antes, porque en base a qué, ¿no? Porque los insumos o los requerimientos nutricionales de las plantas no son todas iguales. Si nosotros estamos en un cultivo intensivo de hortalizas, tenemos ciertos requerimientos. Si tenemos un cultivo de otras características, vamos a tener otros. Entonces, en los miles de casos, bueno, tendríamos que ver y entender mínimamente qué requerimientos tiene la planta que quiero cultivar. Eso lo tienen que aprender de todas formas, más allá de los consorcios que hagan, ¿no? Si hacen citropía o hacen una monocultura, independientemente de esa información, la tienen que buscar y entender y consultar. No podríamos en este caso analizar todas las posibilidades. Siguiendo en lo que les venía diciendo, en Sintropía, la premisa, lo novedoso, digamos, y lo potente que tiene esto, nosotros en el primer año usamos las mismas enmiendas que usaríamos en un cultivo convencional, orgánico, ¿no? Porque nosotros no usamos agrotóxicos. El primer año, eh, los requerimientos van a ser los mismos que si hiciéramos una huerta orgánica, vamos a decir. Pero el segundo año, ¿no? Si nosotros aplicamos estos principios de estratificación, sucesión ecológica, cobertura y densidad y diversidad vegetal, eh, lo estadístico es que si hicimos las cosas
aplicando estos principios de sintropía, es que al año siguiente tengamos que usar de mínima la mitad de insumos que el primer año. Y al otro año usar la mitad y así ir reduciendo la necesidad de insumos. Eso es el camino, la sintropía lo que te viene es a fortalecer en ese sentido. No podemos cargarle todas las responsabilidades y todas las soluciones a todos los problemas. Eso no va a funcionar, en mi experiencia, de esa forma. Entonces, ahí tenemos que analizar mano de obra, disponibilidad de recursos, focos productivos, dónde vamos a encontrar un retorno económico específico en nuestra zona, en tal localidad, capaz que hay un requerimiento de tal o cual especie, entonces yo sugeriría eso, buscar en qué, en dónde nosotros podemos encontrar retornos fácilmente en nuestra zona, ¿no? Nosotros decidimos poner cúrcuma y jengibre porque había una demanda nacional en eso y hay pocos climas donde se pueda producir, entonces está bueno. Entonces vamos a poner nuestro foco productivo en esas especies, seguimos acompañando con la diversidad productiva que nos hace a nuestro propio consumo y de los socios de la cooperativa, y con posibilidad de ir escalando cada año nuevas posibilidades de venta a medida que se va consolidando los distintos proyectos o distintas especies que venimos desarrollando y produciendo. Y por otro lado, y nosotros vamos haciendo de esa forma, tenemos espacios con un trabajo más intensivo y otros espacios que visitamos menos tiempo, que no tenemos apuro que ahí se produzca, pero para ir recuperándolo empezamos a introducir especies que generan mucha biomasa, como decía Andrea, para ir regenerándolos. Obviamente, una media hectárea te supone muchísimos camiones de materia orgánica para cubrirla con unos 10, 15 centímetros de materia orgánica. Nosotros no los quiero aburrir con matemática, pero si tenemos un metro cúbico de materia orgánica y queremos usarla para cubrir con 10 centímetros, vamos a tener un metro por 10, con un metro cúbico solo de materia orgánica. Imagínense, ahora no tengo la cuenta, pero son 100, 200 camiones de materia orgánica según lo que carguen y qué tipo de materia orgánica, para que realmente cubra el suelo y podamos, digamos, de una ya plantar hortalizas de esa forma, ¿no? Entonces, en general, lo que uno va haciendo es parcelando los lotes con líneas con mucha biodiversidad, con mucha capacidad, digamos, que estén adaptadas al nivel de degradación que tenga, porque eso puede ser variable. Si el nivel de degradación es muy, muy, muy alta, tenemos que empezar con especies súper rústicas, y si ya está en recuperación o no se ha degradado tanto, ya pueden introducir un poquito de especies más delicadas. Y en ese equilibrio, digamos, es que tenemos que estar entendiendo de cómo está nuestro suelo y para qué planta está apta. Y si tenemos condiciones de darle enmiendas, cobertura, abonos, bokashi, biofertilizante, lo que sea, siempre va a estar ayudando y va a estar acelerando esa recuperación. Pero lo importante para mí a destacar en esto es que no es que tenemos que pensar cómo vamos más rápido para allá, sino avanzamos y no retrocedemos. Todo espacio que nosotros le estemos dedicando a biofertilizantes, enmiendas, trabajo, bokashi, lo que sea que le pongamos, que ya hagamos consorcios, que los planifiquemos para que todo lo que pongamos ayude a avanzar y que nada de eso se nos torne, digamos, por un exceso de querer abarcar demasiado, tener un retroceso otra vez por falta de manejo o falta de planificación. Gracias, Matías, por todas tus respuestas. Bueno, eh, muy claro. Vamos cerrando, creo que me quedan dos, me parece, porque ya se nos hace tarde si no. Te estamos exprimiendo. Pedro Aboitz ¿Sí? Yo veo que dice se muy... sigue sumando gente, así. Pedro Aboitz dice, bueno, muy buena charla, felicitaciones. Si podés comentar algo de tu experiencia en Escobar. Nada, primero buenísimo los chicos, el espacio muy recomendable. En ese caso, nosotros, yo he trabajos desde con cooperativas, con fundaciones, con lugares donde el foco era solo la regeneración de un espacio que había sufrido un incendio, con comunidades
originarias también, ruralidades, como era el caso de los chicos de la Abrazal, que, bueno, se organizaron en un espacio, lo típico, ¿no? O sea, lo típico, una solución muy inteligente, digamos, a la hora de acceder a algún lote que nos permita tener cierto espacio de agricultura. En vez de comprar por separado, ellos se organizaron 6, 7 familias, consiguieron el lote y ellos mismos hicieron la subdivisión y pudieron ganar de beneficio un menor costo y un espacio común para amplio, digamos, para poder hacer prácticas agrícolas. Entonces, en ese contexto están trabajando mucho la bioconstrucción, hacen varios encuentros de terapias alternativas y distintas actividades y eh, ya habían empezado, digamos, a probar en su huerta algunos de estos conceptos y, y bueno, tuvimos una jornada, en esta oportunidad hicimos solo de un día, nosotros los talleres los solemos hacer de 2 a 3 días, pero bueno, eh, hicimos una primera, digamos, intervención ahí en ese territorio de un día para por lo menos censar cómo venía el crecimiento de las plantas, dar algunas recomendaciones y poder introducir la temática. Bueno, fue una experiencia muy linda, muy emocionante, con mucha convocatoria, nos juntamos como 30 personas, lo lanzamos solo con 2 semanas de difusión y vino un montón de gente y con muchas ganas, digamos, y mucho interés en el tema. Y bueno, ahí ya lo están replicando, ya lo venían trabajando. Y bueno, súper recomendable también que conozcan el espacio. Ellos están en las redes también como El Abrazal. Y si es que están por la zona, que se acerquen a conocer y son muy cálidos en su recibimiento los chicos ahí. Así que les recomiendo que conozcan ese proyecto también. Ay, Matías, bueno. Millón de gracias por toda tu predisposición para compartirnos, aparte de eso es tan claro. Em, bueno, hay un montón de gente que ha dejado felicitaciones, agradecimientos, bueno, de todo en el chat, pero preguntas no tengo más, así que voy a dejarte descansar, que tomes un vasito de agua. Si querés, deja de compartir la pantalla, así Dale. como para vernos finalmente, así les cuento qué charla tenemos el viernes que viene, sacamos una fotito que solemos sacar al final. Eli estaba con unos problemitas de conexión, entonces se le iba el audio, se le iba la imagen, por eso no la están escuchando nomás. Em, bueno, Ahí cuando dejé de compartir. no dejaste de compartir, a ver si yo Ok. te voy a Eso. reemplazar, a ver si te puedo reemplazar yo, mira. ¿Están viendo mi Sí, pantalla? Bueno, sí. Genial. Y eh, ahora veo el chat. esta es la charla que vamos a tener el viernes que viene, viernes 12 de junio, por la licenciada Ángela Nieva, Parque 9 de Julio, el riesgo del arbolado urbano y las epífitas como servicio ecosistémico. Muy bien, esa será nuestra próxima charla el viernes que viene. Y ahora solo nos resta... sí, no sé por qué se sigo viendo tu pantalla y no veo todas las pantallitas. Em, Yo ya no estoy prendemos, compartiendo. bueno, hay algo que sucede que te vemos a vos y no veo a todos, pero no importa, yo lo voy a hacer a mi forma, no hay problema. El que quiera prender las cámaras para la foto final está invitado, si no va a salir un nombre con un fondo gris, pero es más divertido si nos vemos. Ahí está. Solo No para la sé, fotito podemos final. Ahí verlo. apareció Pedro, apareció Viviana de Capital, bueno, Elizabeth. Bueno, yo voy a sacar la foto donde se prenda la última cámara, Ah, saco la foto. A ver, ay, siguen apareciendo. Uy, Ramona, hasta Ramona la veo. Muy bien. Bueno, entonces voy a sacar la foto. Sonreímos porque tuvimos una charla hermosa. Ahí está. dejé. Bueno, millón de gracias a todos, a todos, a todos. Y a vos, Matías, excelente. Un gusto escucharte. No, igualmente. Gracias por la paciencia.